están? Creo que descargué en el Google Drive, descargué clases grabadas. Les muestro. Le dejé clases grabadas. Sí, le dejé las clases grabadas de la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? De todo lo que es de unidad 1 y unidad 2 son 9 clases grabadas de esas dos unidades. Realmente las voy grabando por tema o por dos temas juntos en cada clase. Si ustedes quieren pueden ver ahí los que no han podido participar de alguna clase, las pueden ver allí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a iniciar el capítulo 3. Vamos a tratar de hacer el capítulo 3, empezarlo y terminarlo, al capítulo 3, completo. ¿Alguna consulta que tengan de la clase pasada del viernes? Ninguna, profe. ¿Alguien que tenga alguna consulta de la clase del viernes que vimos principalmente derivada de funciones compuestas y derivada de funciones implícitas? Me digan y bueno, podemos revisar algo de eso. Buen día, profe. Buen día. ¿Nadie tiene ninguna consulta? Yo, profe, no sé si ya habló de la fecha del parcial. No, todavía no. Seguro que va a ser este viernes. Muchas gracias, profe. ¿Hasta qué tema entraría? ¿Hasta el que vemos el jueves? No, hasta la unidad 4. Lo que vemos hoy y mañana. Ah, bien. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, nadie tiene ninguna consulta del viernes. Bueno, entonces tienen las clases grabadas por las dudas quieren repasar de ahí, y si no, también tienen para estudiar del PDF. Bueno, entonces vamos a iniciar con el capítulo 3. El capítulo 3 básicamente habla de otra aplicación de derivadas parciales que es máximos y mínimos. O sea, dado una función, encontrar los valores de máximo y mínimo de esa función. Máximo y mínimos relativos, locales, ¿sí? Es como una aplicación más de lo que es derivadas parciales. Antes de continuar,
con eso. Hay un tema, antes de máximo y mínimo relativo, hay un tema que es fórmula de Taylor. Y la vamos a ver rápidamente para saber qué es de qué sirve, ¿sí? La fórmula de Taylor tiene una forma, ¿sí? La fórmula de Taylor tiene una forma para funciones de dos variables independientes, ¿sí? Pero antes vamos a verla, la fórmula de Taylor, para funciones de este tipo, de una sola variable independiente. O sea, básicamente lo que hace la fórmula de Taylor permite sustituir a una función que tiene esta forma, ¿sí? Por un cierto polinomio, ¿sí? En el entorno de un punto, o sea, dado un punto, o sea, un valor de x sub 0, y la función original es esta, ¿sí? Es esta. Entonces, en ese punto x sub 0, la función tiene un valor de imagen f de x sub 0. Entonces, esa función, cualquiera que sea, la quiero reemplazar o quiero buscar otra función que sea, por ejemplo, más sencilla. Por ejemplo, un polinomio. Y se construye, ya lo vamos a ver, de una cierta forma, que me dé esta función. Este sería mi polinomio. En el entorno de este valor x sub 0, ¿no? En el entorno de este valor x sub 0. O sea, en ese entorno va a ser aproximada, ¿sí? Y va a resultar suficientemente próximo, así se dice acá, suficientemente próximo a dicha función. Entonces va a ser básicamente la función original igual a ese polinomio más un cierto resto, ¿sí? O sea, un cierto como error. Fíjense que uno error en la variable dependiente, ¿no? En la variable dependiente hay un error allí. Cuanto más nos alejemos del punto donde lo hemos calculado, o sea, el punto x sub 0, más va a ser ese error, ¿sí? Es probable que sea mayor el error. Pero cercano del entorno del punto x sub 0, o sea, en este entorno, este sería el entorno del punto, no va a haber tanto error. Bien, la forma de Taylor, ¿cómo es entonces? ¿Cómo se construye? Dada la función f de x, esta sería la original, la fórmula de Taylor se construye de tal forma que la función original es igual al valor de la función en el punto, o sea, hace falta este valor, el valor de la función en el punto, más x menos x sub 0, que sería delta x, sobre el factorial de 1, por la derivada de la función en este punto. Voy a borrar acá. O sea, esto sería delta x, ¿sí? Dividido el factorial de 1 por la derivada en ese punto, o sea, la pendiente que tiene la función en ese punto, ¿sí? Más x menos x sub 0 elevado al cuadrado, o sea, sería delta x elevado al cuadrado sobre el factorial de 2 por la derivada segunda de esa función, de la función original, evaluada en el punto x sub 0. Y así sucesivamente, la próxima sería delta x al cubo sobre el factorial de 3 por la derivada tercera de esta función, de esta, valuada en el punto x sub 0, y así sucesivamente hasta x menos x sub 0 elevado a la n sobre el factorial de n por la derivada enésima de la función original
valuada en x sub 0 más un cierto resto, ¿sí?, que va a tener la función. Así que todo esto es el polinomio S de Taylor sumado a ese resto es igual a la función original. Si nosotros no ponemos el resto, ¿está claro? Si no ponemos el resto, esto es aproximadamente, ¿sí? No es igual, es aproximado. Bueno, esa sería la fórmula de Taylor, pero para una función de una sola variable independiente, ¿sí? Si la fórmula de Taylor se aplica en el origen, si la fórmula de Taylor se aplica en el origen, en este caso sería x sub 0 igual a 0, ¿sí?, se llama fórmula de Maclaurin. ¿Ves? Todos x sub 0 vale igual a 0. Entonces, todo es igual a 0. O sea, esto sería 0. Ahí tal vez está mal. Ahí sería 0, 0. Todos serían en el 0. O sea, x igual a 0. Bueno, acá hay que aclarar algo. Capaz que no se notó, pero, o sea, nosotros de esta función, aparte de necesitar esa ecuación del original, necesito el valor de x sub 0, necesito el valor de y sub 0, necesito el valor de y' sub 0, necesito el y segunda sub 0 y así sucesivamente, todas las derivadas en ese punto, ¿no? En el x sub 0. En el caso de la fórmula de Maclaurin, lo que ocurre es que el x sub 0 es igual a 0 y también necesito lo mismo. Necesito el valor de la función en el punto y necesito todas las derivadas de la función en 0. ¿Sí? Y así la puedo desarrollar. La desarrollo hasta donde yo quiera. O sea, desarrollo los términos que yo quiera. Si quiero me puedo quedar con el segundo término, con el primer término, con el segundo término, me puedo quedar hasta acá o desarrollar un poco más, voy a tener mayor exactitud, ¿sí? Digamos, el polinomio va a estar más cercano a la función original. Bueno, quería ver una cosa. Está bien. Bueno, y acá está el desarrollo de la fórmula de Taylor, pero para funciones de dos variables independientes. ¿Sí? De dos variables independientes. Entonces tenemos que la función original es z igual a f de xy. ¿Sí? Esa función tiene que estar definida en un cierto dominio y tener derivadas parciales continuas hasta el enésimo orden. O sea, son las derivadas que vamos a necesitar. Y el punto P, donde se va a desarrollar esa fórmula de Taylor, tiene que ser un punto del dominio, ¿sí? Y de coordenada x sub 0 y sub 0. Entonces, el siguiente punto va a ser un punto genérico P, que pertenece a un entorno de P sub 0. Entonces, la fórmula de Taylor permite obtener un valor aproximado de la función original, conociendo los valores de la función en el punto S, o sea, el z sub 0. Si yo reemplazo el P sub 0 en la función, voy a obtener el z sub 0, ¿no? Entonces, conociendo los valores de la función en el punto, que sería el valor de z sub 0, y sus derivadas parciales sucesivas en el punto P sub 0. O sea, voy a necesitar conocer acá lo voy a anotar, el P sub 0, va a tener coordenadas x, y. Voy a necesitar
conocer el z sub 0, voy a necesitar conocer el z' de x en el punto sub 0, el z' de y, o sea, estas son derivadas parciales porque ahora la función es una función de dos variables, y así sucesivamente, o sea, yo necesito conocer el z' segunda con respecto a x dos veces, con respecto a y dos veces, ¿sí? Y la que se le llama la derivada parcial cruzada, z' de x, ¿no? Y así sucesivamente hasta el enésimo orden de derivada. Bueno, Profe, ¿sí? pero es mucho más larga ahora entonces la fórmula. Sí, es más larga, sí, es así. Bueno, y recuerden un tema, que esta función era una superficie, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo es encontrando otra superficie que en el punto M, digamos en el punto M, es parecida, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con la fórmula de Taylor aplicada a funciones de dos variables independientes, ¿sí? Entonces, acá hay una gráfica del dominio. Ojo, esta es una gráfica del dominio ahora, ¿sí? Esta es una gráfica del dominio de la función esa, donde el punto P sub 0 tiene coordenada x sub 0 y sub 0, y yo tengo que generar un entorno en ese punto, ¿sí? Es un entorno de ese punto. Bueno, pero ahora hay una diferencia. Del punto P sub 0 al punto P hay un desplazamiento delta S que tiene componentes delta X y delta Y, ¿sí? Entonces no solo va a ser un delta X, sino va a ser un delta X y un delta Y. Entonces lo que se hace para desarrollarla, se hace la fórmula de Taylor, se mantiene constante una variable, ¿sí? Por ejemplo, la X, y se aplica la fórmula de Taylor para la variable independiente Y, ¿sí? Entonces, se aplica la fórmula de Taylor, en este caso vamos a hacer solamente hasta segundo orden. Y bueno, se aplica la fórmula de Taylor, ¿ven? Esta es la función original, esta es la función, el polinomio de Taylor, donde yo mantuve constante la X. Al mantener constante la X, solo evalúo el Y, nada más, ¿sí? Hago como que la función tiene una sola variable. Luego, a esta función, a esta que está acá, hago al revés. Mantengo las Y constantes y aplico de vuelta fórmula de Taylor, ¿sí? Entonces me queda de nuevo, bueno, este sería donde yo, la función de X, ¿no? Entonces fíjense que estoy aplicando fórmula de Taylor siempre a una sola variable X, ¿sí? Bueno, entonces me quedan las expresiones, acá me estoy yendo un poquito más rápido, acá me quedan entonces las expresiones 2, 3, 4, ¿sí? Y se puede expresar la fórmula de Taylor directamente para ecuaciones de dos variables de esta forma. A ver, la vamos a leer. O sea, una función de dos variables la puedo expresar como el valor de la función en el punto, como le había dicho, o sea, esto me va a dar el z sub 0, ¿sí? Más delta x, esto sería delta x, por la derivada de primer orden parcial con respecto a x
valuado en el punto P sub 0, más el delta I por el valor de la derivada parcial con respecto a I, de primer orden, valuado en el punto P sub 0, más, y ahí empieza, 1 dividido el factorial de 2, de delta X, sería esto al cuadrado, por la derivada segunda de la función con respecto a X dos veces, valuado en el punto, ¿cierto? Esto me va a dar un número acá, más 2 veces delta X menos delta Y por la derivada segunda de la función con respecto a XY, en el punto P sub 0, más delta Y al cuadrado por la derivada segunda de la función derivada con respecto a 2 veces a Y, valuada en el punto. Esto se está desarrollando hasta segundo orden, más un cierto resto. ¿Sí? El resto va a tener esta forma matemática. Bueno, acá lo importante, esto es un desarrollo matemático, pero lo importante, acá desarrolla cuánto vale el resto, ¿sí? Acá desarrolla cuánto vale el resto cuando yo, n tiende a infinito. Cuando yo la desarrollo, la forma de Taylor, hasta n infinito, el resto tiende a 0. ¿Sí? El resto va a ser cada vez más chico a medida que yo mejore mi aproximación. Bueno, y acá lo desarrollo, todo eso. Pero esto, la verdad que no lo vemos. Bueno, entonces, la fórmula de Taylor para funciones de dos variables independientes hasta n igual a 2 se expresa de esta forma, como está acá. Fíjense entonces. Esto vale z sub 0. Esto sería delta x por la pendiente que hay en la dirección de x, más delta y por la otra pendiente que hay en la dirección de y, de la superficie esa, más otros términos de segundo orden, que es otras pendientes, ¿sí? Pero son pendientes ya de segundo orden, multiplicada por delta x al cuadrado. Otra pendiente más, multiplicada por delta y cuadrado, y una pendiente dos veces, ¿ven? Una pendiente de segundo orden multiplicada por delta x y delta y. O sea, es básicamente, si yo desarrollo hasta acá nomás, miren ustedes, si yo desarrollo hasta primer orden, básicamente estoy reemplazando la función original, o sea, esa superficie en el espacio, por un plano tangente. Todo esto sería un plano tangente. Voy a borrar un poco acá. Si yo desarrollo hasta acá, la fórmula de Taylor, estoy reemplazando la superficie original en el punto por un plano tangente a la superficie original que pasa por ese punto. Si le pongo otro término más, bueno, ya estoy teniendo una superficie en general curva, ¿no? Pues son elementos que están elevados al cuadrado. Bueno, esta sería la fórmula de Taylor. Nosotros vamos a ver algo parecido en la unidad 11, creo que habla de serie de Fourier. La serie de Fourier es otra forma de reemplazar una ecuación por una serie, digamos, que en ese caso es una serie trigonométrica. En esta es un polinomio, ¿sí? Esas son herramientas que tiene la matemática para poder después realizar desarrollos. De la misma forma que habíamos visto en el otro caso, de una sola variable independiente, yo, si a la fórmula de Taylor la aplico en el origen, ahora el origen sería 0, 0, recibe el nombre de forma de McLaurin. Fíjense, el valor, el punto x sub 0, y sub 0 es 0, 0 directamente, y todas las derivadas se evalúan en el 0, 0.
en la fórmula de Maclaurin, ¿ven? En este caso, hasta segundo orden. Bueno, es lo único que yo necesito que ustedes sepan de esto, de la fórmula de Taylor. Básicamente, hemos visto fórmula de Taylor para una sola variable independiente, que sería para una curva en el plano XY, o la fórmula de Taylor para una superficie en el espacio, que básicamente lo que genera es una segunda ecuación, ¿sí? Que es un polinomio, que en el punto S cercano al dominio lo puede reemplazar perfectamente, ¿sí? Con un pequeño error que se llama resto. Cuanto más cerca yo esté del punto S que tome como, digamos, donde la desarrolle, menos error va a haber. Y cuanto más la desarrolle, cuanto más términos desarrolle, por supuesto me va a tomar más trabajo, menos va a ser el error también, ¿sí? Así que las fórmulas definitivas serían... Las fórmulas definitivas serían esta fórmula de Taylor para función de una sola variable independiente, esta fórmula de Maclaurin para función de una sola variable independiente, solo que Maclaurin lo evalúa en el origen, y después tendríamos esta fórmula de Taylor para funciones de dos variables independientes, y esta otra fórmula de Maclaurin para funciones de dos variables independientes, ¿sí? Esas serían las cuatro fórmulas. Y tener una idea de qué representa, o sea, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Fíjense que les dan una ecuación original, y al cuadrado, y a la x, y le dan un punto del dominio. Y les pide desarrollar fórmula de Taylor hasta segundo orden. Entonces, teniendo esta ecuación, esta que está acá, básicamente ustedes evalúan esta función, sacan la función y calculan todas las derivadas sucesivas. ¿Ven? La derivada primera con respecto a x, la derivada primera con respecto a y, la derivada segunda con respecto a xx, la derivada segunda con respecto a xy, la derivada segunda con respecto a y. ¿Sí? Y la evalúan en este punto 3,1. La función original valdría 1, ¿sí? El z sub 0. Las derivadas valdrían esto. Se evalúan estas expresiones matemáticas en el punto 3,1, cada una de ellas, ¿sí? Y me da 0, 3, 0, 1 y 6. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es ir reemplazando. Plantean la ecuación de Taylor, ¿sí? Ven, acá tiene el valor de la función en el punto, la derivada primera, y acá ustedes tenían x menos x sub 0. El x sub 0, ustedes lo saben, vale 3. ¿Sí? Después esta era la derivada primera con respecto a y, en el punto 3,1, y este era y menos y sub 0. Y sub 0 vale 1. Ese es un dato que les da el enunciado. Entonces van reemplazando, ¿ven? 1, les queda, en algunos casos queda muy fácil. 0, ¿sí? Fíjense, al ser la derivada de esta 0, todo esto se anula directamente. El otro valor vale 3, este que está acá vale 3, así que sería 3, y sería y menos 1, así que les queda y menos 1.
Lo único que tienen que hacer ahí es hacer la distribución, ¿no? O sea, resolver eso. O sea, tienen que hacer acá, perdón, tienen que hacer 3 por i menos 3 por 1, directamente. Bueno, así hace todo. Fíjense, este es el término de segundo orden. ¿Ven? Es 1 sobre el factorial de 2, que es 2. Y bueno, esto le va a dar 0. Ven acá, le va a dar 0, así que esto se anula completo. Esto le va a dar 1. Todo esto le va a dar 1. Acá hacen la distributiva. O sea, hacen x por y 3 por i. Hacen x por 1, perdón, y 3 por 1, ¿sí? Bueno, acá esto le va a dar 6. Bueno, hacen eso y les queda esto. Lo simplifican lo más que puedan y les queda justamente un polinomio. ¿Ven? De acá ya no se puede seguir, porque en todo caso podrían dividir todo por un medio, o sea que que le quede dividido 2 acá, y acá que le quede dividido 2 también. Nada más, es todo lo que pueden hacer. ¿Sí? Entonces les queda ya un polinomio así. Pueden desarrollar este binomio, no importa, lo pueden desarrollar, todos pueden desarrollar, pero básicamente les va a quedar algunos términos de x cuadrado y de y cuadrado. O sea, es un polinomio de segundo orden. Y fíjense, como no ponen el resto, como no están poniendo el resto, no hay problema, no le pongan igual. No le pongan igual. Es aproximada. Entonces, acá vienen los conceptos fundamentales. Esto era una superficie en el espacio, ¿sí? Y esto que está acá, también, esto que está acá, también es una superficie en el espacio. Simplemente que es una expresión más sencilla, es un polinomio, ¿sí? Y son iguales o casi iguales, ¿sí? Esas dos superficies, siempre y cuando yo lo esté desarrollando cerca de este punto. Cuando yo ponga valores, por ejemplo, acá para x y para y, ¿no es cierto? Ponga valores muy alejados de 3,1, evidentemente no va a ser igual el valor. O sea, si yo pongo, qué sé yo, no sé, lo evalúo en el punto 100, 100, por ejemplo, seguramente está muy alejado de ese punto y por lo tanto no van a ser tan iguales los valores. Acá sí habría que hacer la cuenta, habría que poner 100 acá y sacar un número y hacerlo acá y ver qué número da. Seguramente son muy diferentes. ¿Sí? Bien. Todo esto hace al conocimiento de la materia, de la matemática, ¿no? Bueno, acá hace el ejemplo, justamente. ¿Ven? Toma esta función, lo evalúa en un punto cercano. ¿Se acuerdan que era 3,1? Bueno, acá sería 2,9, 1,1, o sea, está a una décima de distancia en cada eje. Y la fórmula original les da 1,1 elevado a la 2,9. ¿Sí? Eso es aproximadamente 1,318745. Ese sería el cálculo exacto. Y el cálculo aproximado, desarrollándolo hasta segundo orden, le da 1,32. ¿Entienden? El error entre estos dos es menor al 1% de error. Acuérdense que este es un valor de z y este es otro valor de z.
O sea, la diferencia son, qué sé yo, no sé, menos de 2 centésimas, no, menos de 2 milésimas, ¿sí? O sea, mucho más chico que un 1%. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Yo, profe, no Sí. entendí bien cuál sería la función de aplicar todo esto. También, profe. Bueno, sí, la verdad que ustedes, claro, hoy con software, eh, son herramientas que se inventaron en el siglo XVIII, ¿no? XIX, XVIII. O sea, ellos tenían este problema de cómo manejaban esta ecuación, ¿sí? Entonces inventaban herramientas para trabajar con polinomios en vez de con esa ecuación. Entonces, de esa forma, eran todos elementos que eran a la suma había que calcular el cuadrado de un número nada más, ¿sí? Imagínense querer desarrollar esto, ¿sí? O sea, buscarle, no sé, la intersección con algo, ¿sí? O buscarle una pendiente, trabajar con esa ecuación o trabajar con un polinomio de este tipo, la verdad es que yo creo que era mejor trabajar con esto. Por eso son herramientas que se han desarrollado en su época. De todas formas, ahora ustedes van a ver una aplicación de esto. Ahí, en un desarrollo del próximo tema que vamos a ver, se usa fórmula de Taylor para hacer un análisis, ¿sí? De vuelta es un desarrollo teórico, que nosotros no lo tomamos en estas condiciones, ¿sí? Pero hace falta este tema y este tema está en las unidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen que hacer un software, ¿sí? Y tienen que hacer un software y el software tiene que calcular varias veces con esta ecuación, ¿sí? Y ustedes ven que pudiéndolo hacer así, ¿sí? En un entorno de un cierto valor donde siempre van a trabajar, el software es más rápido, ¿sí? En vez de tardar, no sé, cada vez que procesan con el software una cantidad de información, en vez de tardar, qué sé yo, 10 minutos de procesado, ¿sí? Tarda medio minuto. ¿Ustedes van a usar la fórmula de Taylor? Y sí, para ganar tiempo. Es claro, porque cuando uno procesa gran cantidad de información, 10 minutos o medio minuto es una barbaridad, porque pueden tardar días para hacer un estudio. O sea, si tienen esa herramienta, ustedes hacen el software en función de fórmula de Taylor, ¿está claro? Y no haciéndolo directamente. Si eso le ahorra tiempo de procesamiento, que básicamente siempre es eso, o es un tiempo de procesamiento manual, o es un tiempo de procesamiento de computación. Entonces yo creo que todas estas herramientas siguen vigentes, ¿sí? Pero lo que pasa es que están a otro nivel, ¿sí? Están a otro nivel que nosotros no lo vemos, pero se están aplicando. Bueno, de todas formas, este tema se lo usa teóricamente para hacer un desarrollo teórico del próximo tema que vamos a ver. Bueno, eh, vamos a, vamos a hacer un recreo, ¿sí? De 15 minutos antes de pasar al próximo tema. El próximo tema que vamos a ver es máximos y mínimos relativos. Este que está acá, máximos y mínimos relativos. Este. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe. hagamos un corte hasta las 9 y ahí volvemos. Perfecto, profe.
un incremento negativo, siempre tengo un incremento negativo, ¿sí? Siempre tengo un incremento negativo, o sea, siempre disminuyo la altura, ¿está claro? En cualquier dirección, desde el punto P sub 0, quiere decir que yo allí voy a tener un máximo. Entonces, lo que decía, si siempre tengo que el incremento es negativo, o sea, disminuye siempre la altura, voy a tener un máximo. Al revés, si yo tengo un punto como este, un supuesto punto como este, con sus propias coordenadas, ¿no es cierto? X, Y, ¿sí? Y en ese punto yo me desplazo en cualquier dirección, ¿sí? Cualquier dirección que tenga. Y siempre, siempre tengo que el incremento es siempre positivo, ¿sí? Mayor de 0, quiere decir que siempre estoy yendo a un punto más elevado, ¿sí? Quiere decir que ahí yo voy a tener un mínimo. Y es un mínimo y máximo local. O sea, esto es local, porque yo estoy generando desplazamientos, digamos, pequeños, ¿sí? Eso es la definición de máximo y mínimo relativo, ¿sí? Ahora, cada vez que yo quiera buscar uno de estos, voy a tener que proponer un valor XY. Y a partir de allí hacer el estudio de qué signo tiene el incremento total. Hacer desplazamiento en distintas direcciones y que todos me den, en este caso, negativos. Si alguno me da positivo, quiere decir que no es un máximo. Y así estar tanteando, ¿sí? Así estar tanteando distintos puntos. O sea, no es algo muy práctico que digamos, ¿sí? Entonces, esto me sirve para hacer la definición, pero no me sirve después para utilizarlo y buscar máximos y mínimos. No se puede hacer de esta forma porque es muy tedioso, ¿sí? Entonces, voy a compartir de vuelta. No, voy a compartir el otro. Entonces, la forma es, hay que buscar otra forma diferente. O sea, eso me sirve para la definición que está acá. El tema de analizar los incrementos, ¿sí? Analizar los incrementos me sirve para definición, pero no para encontrarlos. Entonces, continúo leyendo y tenemos lo siguiente. De todos los máximos relativos, voy a tener varios, aquel en el que la función toma mayor valor, o sea, el z toma mayor valor, se denomina máximo absoluto. Y de todos los mínimos relativos que encuentre, aquel que la función toma el mínimo valor, se denomina mínimo absoluto. ¿Sí? Ese es otro concepto más. O sea, existe el máximo absoluto y el mínimo absoluto. De forma similar se pueden definir los extremos de funciones con más de dos variables independientes. Por ejemplo, si tenemos una función como esta, z igual a x cuadrado más y cuadrado, esa función tiene un mínimo en P00, o sea, en el origen. ¿Se acuerdan de esa función? Era un paraboloide de revolución, de esta forma, así. Era un paraboloide, tenía esta forma, no sé si se acuerdan. Tenía esta forma. Entonces el mínimo está acá. El mínimo está en X, en 0, 0. Porque si yo siempre hacía un desplazamiento en cualquier dirección, ¿sí? Siempre el incremento era siempre positivo, ¿sí? Mayor que 0, siempre.
el incremento era mayor que 0. ¿Sí? Entonces yo tenía allí un mínimo relativo, que a la vez era mínimo absoluto. Bien, pero este método yo les comenté que la verdad que no es muy práctico tratar de buscar máximo y mínimo relativo de esa forma. Entonces aparece lo que es la condición necesaria para la existencia del extremo. ¿Qué ocurre? Si la función ahí tiene un mínimo, resulta ser que la pendiente en cualquier dirección, es horizontal. O sea, la pendiente vale 0. O sea, perdón, la tangente geométrica, cualquiera de las tangentes geométricas que pueden pasar por ese punto a la superficie son horizontales. Por lo tanto, la pendiente vale 0 y quiere decir que todas las derivadas que yo calcule ahí van a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar ese método. En los máximos y mínimos relativos, en los máximos, todas las derivadas son igual a 0 en ese punto. Y en los mínimos, todas las derivadas son igual a 0 también, en los mínimos. Todas las derivadas son igual a 0. Entonces, ese es el método que se puede utilizar, ¿sí? Entonces, si tengo una función z igual a f de x, y, esa función va a tener un extremo, que se llama, porque todavía no sé si es un máximo o un mínimo, va a tener un extremo en un punto especificado, x sub 0 y y sub 0. En ese punto, entonces, si tiene un extremo, las dos derivadas parciales son iguales a 0. Fíjense, esa condición es una condición que quiere decir que al mismo tiempo las dos derivadas parciales se hacen 0. O sea, la derivada de la función con respecto a x en el punto es igual a 0 y la otra derivada parcial con respecto a y en el punto es igual a 0. Si eso ocurre es porque ahí nosotros tenemos un extremo. No sabemos si es un máximo o si es un mínimo, pero hay un extremo porque, digamos, la pendiente que tengo allí es 0. Entonces, bueno, acá viene la demostración del por qué ese, no lo vamos a ver, o sea, la demostración de por qué esto, un poco yo ya lo expliqué, ¿sí? Es bastante intuitivo. Y esa se llama condición necesaria. Esa es la condición necesaria. Y con esa condición necesaria puede ocurrir que yo de acá, de esta condición, encuentre varios puntos extremos. Puedo encontrar varios puntos extremos, ¿no? O sea, si tengo una superficie ondulada así, voy a encontrar varios puntos extremos. Todos estos van a ser puntos extremos. ¿Sí? Hay que tener varios puntos extremos. Ahora, el tema es saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Pero, a la vez, los puntos extremos, ¿sí? Estos que están acá, que voy a encontrar con esta condición, no solo van a ser máximos, no solo voy a tener máximos y mínimos, sino que voy a tener otro elemento, otros puntos que se llaman puntos de ensilladura. ¿Sí? O sea, me va a venir todo mezclado. Los puntos de ensilladura son puntos que no son máximos ni son mínimos, pero que cumplen con esta condición. Lamentablemente cumplen con esta condición también. Esos son los puntos de ensilladura. ¿Y qué forma tiene? ¿O qué forma tiene la superficie en ese lugar? Bueno, la superficie, en el caso este de dos variables, tiene esta forma, ¿sí? Ese punto es un punto de ensilladura, por ejemplo. Fíjense que las derivadas son todas horizontales, allí. Las pendientes son todas horizontales, pero
no es máximo ni es mínimo, porque en una dirección, o sea, si yo tomo esta parte de la curva, ¿sí? Es un mínimo, pero si tomo esta otra de la superficie es un máximo, ¿sí? Pero las derivadas se anulan las dos ahí, entonces eso se llama punto de ensilladura. Por eso digo que con la condición necesaria, acá voy a poner con la condición necesaria, yo encuentro lo que yo le llamo puntos críticos. Voy a encontrar puntos críticos. Dentro de esos puntos críticos yo voy a tener, y no sé todavía qué es cada uno, voy a tener máximos, voy a tener mínimos y voy a tener puntos de ensilladura. Eso es lo que va a ocurrir. Esa condición necesaria es esta que hemos visto acá. Esa que hemos visto acá. Después hay un resumen de todo esto, ¿no? Profe, Bueno, sí, ¿y nos sirven para algo esos puntos? sí, Los, ahora lo vamos a ver. Sí. Bueno, entonces, con la condición necesaria, lo que hago yo es, que es donde se anulan las derivadas parciales, encuentro los puntos críticos o puntos estacionarios de la función. Si la función tiene algún extremo, esto solo puede estar en un punto crítico. O sea, recuerden, estos máximos o mínimos eran extremos. Extremos. ¿Sí? Pero a la vez están los puntos de ensilladura. Bien. A partir de allí, entonces, para poder separar cuál es máximo, cuál es mínimo, cuál es punto de ensilladura, necesitamos otra condición, que es la condición suficiente. ¿Sí? Sea una función z igual a f de x, y función continua con derivadas parciales también contiene un dominio que comprende al punto p sub 0, y consideremos que ese punto es un punto crítico. Vamos a considerar que ya con la condición anterior encontramos ese punto p sub 0, sabemos que es un punto crítico. Quiere decir que en ese punto las dos derivadas se hacen cero, las dos derivadas parciales se hacen cero. Esa función tendrá o no un extremo relativo en dicho punto si se cumple lo siguiente. Esto se llama hessiano. Esto que está acá se llama hessiano. El hessiano se evalúa en estos puntos críticos, ¿sí? Y el hessiano, que ya vamos a ver cómo se calcula, puede dar un número que puede ser mayor de 0, ¿sí? Que son estos, mayor de 0, puede ser menor de 0, o puede ser igual a 0, ¿sí? Entonces, en el hessiano, yo lo evalúo al hessiano en los puntos críticos. Los puntos críticos se obtuvieron de la condición anterior, de la condición necesaria, ¿sí? De esta condición necesaria. Bueno, y evalúo el hessiano. Ya vamos a ver, es esta fórmula que está acá, el hessiano, ¿sí? Esta fórmula que está acá, ya vamos a ver otra expresión un poco más sencilla. Si el hessiano me da mayor de 0, yo allí tengo un extremo. Allí sí es un extremo. Ese extremo puede ser máximo o mínimo. Si la derivada segunda con respecto a x dos veces me da mayor de 0, aparte de esta condición, me da mayor de 0, yo en ese lugar tengo un máximo relativo, en ese punto. Si esa derivada, la misma anterior, me da negativo, tengo un mínimo relativo en ese punto. Ahora bien, si el hessiano me da negativo, directamente ahí yo tengo un punto de ensilladura, ¿sí? Y si el hessiano me da igual a 0, ¿sí? Puede o no existir el extremo. Y para determinarlo, realizar un estudio más detallado.
Entonces, después hay un resumen de todo esto, ¿sí? Pero es como que hay que fabricar un flujograma para poder, digamos, no olvidarse de nada. Entonces, repasamos de nuevo el método. Después hay una justificación de esto. Primero y principal, lo que vimos primero era la definición de lo que es máximo y mínimo relativo, con el concepto de incremento total. Eso nos sirve para entender qué es, pero no nos permite calcular prácticamente máximo y mínimo relativo. Para hacerlo, sabemos nosotros que en esos puntos las dos derivadas parciales se van a anular, y eso es la condición necesaria, y es esta condición que está acá. En realidad esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver recién. Esta ecuación, calculamos la derivada parcial, la igualamos a 0, la derivada parcial de esta, ¿no? La igualamos a 0, calculamos la otra derivada parcial, la igualamos a 0, y me quedan dos ecuaciones. Me quedan dos ecuaciones igualadas a 0, ¿sí? Dos ecuaciones igualadas a 0, y es un sistema. Me queda esto que está entre cuadrados, en realidad es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son X e Y. Y acá yo voy a obtener lo que se llaman puntos críticos. De acá yo voy a poder obtener los puntos críticos. Los puntos críticos pueden ser varios. Pueden ser 3, 4, 5 los puntos críticos. Esos puntos críticos tienen coordenadas X, Y. ¿Sí? Son puntos donde se anulan las dos derivadas al mismo tiempo. Pero en esos puntos críticos pueden algunos ser máximos, algunos ser mínimos y algunos ser puntos de ensilladura. Para saber cuál es cuál, lo que se hace, se aplica la condición suficiente. La condición suficiente básicamente es evaluar el hessiano, ¿sí? En cada uno de esos puntos críticos. Si el valor del hessiano me da positivo, son estos dos casos que están acá, el punto crítico es un extremo relativo. Y si el hessiano me da negativo, el punto crítico ese es un punto de ensilladura. En esa etapa me faltaría saber cuáles de estos extremos es máximo o mínimo. Entonces, evalúo esta derivada, la evalúo en el punto crítico, ¿sí? Si me da negativo, ese extremo es un máximo relativo. Y si me da positivo ese valor, ese extremo es un mínimo relativo. Ese sería el análisis, y así son los ejercicios prácticos que ustedes van a tener. El hessiano, que parece complicado en esta ecuación, la fórmula del hessiano parece complicada acá de memorizarla. El hessiano también se lo puede memorizar, se designa con la letra H, así se escribe hessiano, y se lo puede expresar como el determinante de una matriz. Esa matriz, ven, este es el determinante de esta matriz, y esa matriz son derivadas parciales segundas, o sea, sucesivas de segundo orden. Fíjense, esta es la derivada de la función original, ¿no? De la que estamos estudiando, derivada dos veces con respecto a x. Esta es la derivada segunda dos veces con respecto a y, y estas son las derivadas con respecto a x y a y derivado, y esta es con respecto a la misma. Acuérdense que por el teorema de Schwarz, estas dos eran iguales, ¿sí? Entonces, el determinante, ¿cómo se calcula? El determinante se calcula esto por esto menos esto por esto, ¿sí?
Entonces uno se acuerda cómo es el determinante y ya está. Bien, ahora, todo esto hay que demostrarlo. O sea, hay que demostrar que por qué el hessiano, por qué si el hessiano es mayor de 0, voy a tener un extremo, ¿sí? ¿Por qué si el hessiano es negativo, voy a tener un punto de ensilladura, ¿sí? Un punto de ensilladura. Todo eso lo explica acá en esta demostración. Y fíjense que usa la fórmula de Taylor, ¿ven? Usa la fórmula de Taylor, o sea, desarrolla por fórmula de Taylor la función original, f de x, ¿sí? Y desarrolla el incremento total. Y básicamente va a tratar de determinar si el incremento total va a ser siempre positivo o siempre negativo. Y encuentra que para que sea siempre positivo o siempre negativo y que no haya mezcla, digamos, de signos, hay una parte del desarrollo que tiene que ser mayor de 0. O sea, esta parte que está acá tiene que ser siempre mayor que 0. Y esa parte justamente es el hessiano, ¿sí? Entonces no hace falta analizar todo para ver el incremento, si es positivo o negativo, si siempre es positivo o siempre es negativo, simplemente el signo de esto que está acá. Y si ese valor es positivo, siempre va a haber o un máximo o un mínimo, o sea que le llamamos extremo. Y si es negativo, va a haber un punto de ensilladura. Ese es el desarrollo que hace este método, pero que no lo vamos a pedir, ¿sí? No lo vamos a pedir. Bueno, y ahí están las posibilidades. O sea, si el hessiano es mayor que 0 y a la vez la derivada segunda de esta con respecto a x es negativo, vamos a tener un máximo. A ver, acá está, un máximo. Si el hessiano es positivo y la derivada segunda, esta, con respecto a x, 2 veces, es positivo, vamos a tener un mínimo. Si el hessiano es negativo, y esa derivada segunda es mayor que 0, vamos a tener un punto de ensilladura. O sea, no importa qué pase con esto. Lo importante es que esto ya es negativo. Si al revés, si el hessiano es negativo y esa derivada es negativa también, de nuevo vamos a llegar a la conclusión, perdón, acá, también vamos a llegar que es igual al caso anterior, también hay un punto de ensilladura. Si el hessiano es negativo y la derivada esa segunda con respecto a x igual a 0, cuesta un poco más el análisis, es más largo, pero de nuevo vamos a tener que no hay extremo, ¿sí? Hay punto de ensilladura. Y la otra es cuando el hessiano es igual a 0, ¿sí? Y allí es como que queda que no se puede, nos impide determinar si hay extremo o no, por lo tanto será necesaria una investigación especial. Bueno, esa sería la demostración de por qué el hessiano, el signo del hessiano me determina si tengo extremo o no tengo extremo. Pero esto no se pide, ¿sí? Acá lo que se pide es esto, la condición necesaria y la condición suficiente, ¿sí? Y que sepan hacerlo en la cuestión práctica, ¿no? Lado de un ejercicio. Bueno, esto es parte de la demostración, y acá está el resumen que yo les quería mostrar. Entonces, si a mí me dan una función z igual a f de xy, ¿sí? La primera es la condición necesaria, ¿sí? Tenemos que calcular las derivadas parciales de esta función, igualarlo a 0, o sea, imponerle que es igual a 0, y armar un sistema de ecuaciones. Eso que voy a tener ahí es un sistema de
dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que resolverlo. O sea, resolverlo es encontrar los valores, los pares ordenados x, y, para los cuales esta ecuación se hace 0. Eso, básicamente, es encontrar las raíces. Y voy a encontrar una cantidad de puntos críticos. ¿Sí? A eso le voy a llamar puntos críticos. Puedo encontrar 3, 2, 1, puedo encontrar 4. Hay profesores que han dado parciales donde hay que encontrar 6 puntos críticos. O sea, no te podés olvidar de ninguno porque si no el ejercicio está mal. 6 puntos críticos. Bueno, una vez que están determinados los puntos críticos, ahora hay que aplicar la condición necesaria. Perdón, la condición suficiente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces hay que aplicar la condición suficiente? La condición suficiente hay que aplicar la cantidad de puntos críticos que tenga. O sea, en cada punto crítico hay que calcular el hessiano. ¿Sí? Entonces el hessiano es igual al determinante de una matriz armada con derivadas de segundo orden. Si yo acá ya derivé una vez con respecto a x, esta expresión la puedo volver a derivar con respecto a x y la pongo acá. Si acá ya derivé con respecto a y, a esta la puedo volver a derivar con respecto a y y la pongo acá. Y si a esta ya la derivé con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a y la pongo aquí y aquí. Y calculo el determinante, este por este menos este por este. Y me queda una expresión matemática, ¿sí? Déjenlo así como una expresión matemática que depende de x de y. A esta expresión matemática la evalúan en cada uno de estos puntos críticos. ¿Está claro? Entonces, en cada uno de estos puntos críticos, esta expresión va a dar un número. Y a mí no importa el valor del número, solo importa si es positivo o es negativo. Entonces, voy a borrar un poco acá. Si para un punto crítico, por ejemplo este, es positivo, en ese punto crítico yo voy a tener un extremo. Si, por ejemplo, para otro punto crítico el hessiano me da negativo, allí voy a tener punto de ensilladura. Entonces, básicamente, de los puntos críticos voy a empezar a decir, este es extremo. Perfecto, extremo, vamos a poner mayúscula, extremo. Este otro es punto de ensilladura. Este otro también es punto de ensilladura. Este otro es extremo. ¿Sí? Esa sería la etapa 2. Por supuesto, estos ya son puntos de ensilladura, no los toco más. Pero estos, yo no sé si es máximo o mínimo. Y este, no sé si es máximo o mínimo. Sé que es extremo. Bueno, alguno me va a preguntar, ¿qué pasa, profesor, si da igual a 0? Si da igual a 0 en un práctico, yo digo que repasen el cálculo, porque es raro que un profesor les dé un ejercicio para que el hessiano les dé igual a 0 y ustedes digan, no puedo saber qué tipo de punto crítico es, ¿sí? No creo que se dé. Pero bueno, yo revisaría los cálculos. Bueno, esa sería esta etapa. Pero por supuesto falta una etapa más. O sea, saber qué pasa con esto. Con esto que son extremos, pueden ser máximo o mínimo. Para hacer esa etapa, es la etapa 3, entonces tengo que quedarme, evalúo en el punto S crítico la derivada segunda con respecto a x veces o la derivada segunda con respecto a y 2 veces. Es indistinto cualquiera de las dos derivadas. Esas dos derivadas ustedes las tienen acá. Ya la calcularon allí o esta, cualquiera de las dos. Pero la tienen que evaluar en el punto S donde es extremo. O sea, la tienen que evaluar en el punto correspondiente que tenían de extremo.
Si les da negativo, quiere decir que hay un máximo, y si les da positivo es porque hay un mínimo. Entonces ahí ya hicieron todo. Fíjense, acuérdense, con la primera condición encontraron los puntos críticos. ¿Sí? Con la segunda condición encontraron los extremos y los puntos de ensilladura. ¿Sí? Con la tercera etapa encontraron los máximos y los mínimos. ¿Está claro? Lo único que quedaría ahora es, si hay varios máximos y varios mínimos, ¿sí? Encontrar el valor de z de cada uno. O sea, el valor de la altura z que tiene cada uno. O sea, estos puntos críticos los evaluamos en la expresión original, en la ecuación original, o sea, en esta, y encontramos el z de cada uno, para poder evaluar si es máximo absoluto o mínimo absoluto. ¿Me explico? O sea, para conocer el z de cada uno. Bueno, y ahí termina el método. Acá hay un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, me dan una ecuación y me pide encontrar los extremos relativos, o máximos y mínimos. Entonces, lo primero que hacen, encuentran la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. A esas dos expresiones la igualan a cero, porque no vienen igualadas a cero. Ustedes la obligan a que valga cero para poder de ahí encontrar los puntos críticos. Allí le va a quedar a ustedes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Generalmente por sustitución. O sea, de acá ustedes despejarán y, de esta despejarán y, ¿sí? Le va a quedar acá así una expresión, y a esta y la van a reemplazar acá. Y de ahí le va a quedar una expresión solo que tiene x. Y de ahí van a despejar x. Puede ocurrir que les dé 2x, porque si les da un polinomio de segundo orden, va a tener dos raíces. ¿Se acuerdan? Haciendo Bhaskara. Van a tener que aplicar Bhaskara, van a tener que aplicar la teorema de Gauss, ¿se acuerdan? Para encontrar raíces de polinomios de tercer grado, de cuarto grado. Van a tener que acordarse de los temas para resolver ecuaciones, ¿no? Y para calcular raíces de polinomios. Generalmente le va a dar un polinomio, los profes le van a dar que al derivar le va a quedar un polinomio. Bueno, y de ahí sacan los puntos críticos. En este caso le dio dos puntos críticos, en 0, 0 y en 1, 1. ¿Sí? Allí la función, en esos dos puntos, la función es, en esos dos puntos es totalmente paralela al plano de XY. Eso es lo que está ocurriendo. Pero puede ser paralela porque hay un máximo, puede ser paralela porque hay un mínimo, o puede ser paralela porque hay un punto de ensilladura. Entonces, para eso, calculamos el S. Entonces, ¿cómo se deriva? A esta expresión la vuelven a derivar con respecto a X. Y la ponen acá. ¿Ves? La vuelven a derivar con respecto a X y les queda, esto le da 0 y esto le queda menos 6X. A esta expresión la vuelven a derivar con respecto a y la ponen acá. Y luego derivan cualquiera de las otras, a esta la derivan, ya la derivan con respecto a x, ahora la derivan con respecto a y la ponen acá y acá. Hacen el cálculo de determinante, esto por esto, menos esto por esto, y les da a ver la expresión de 18x menos 9. Esa sería la expresión del hessiano para todo el dominio de la función. Entonces ya les queda ahí preparado para que ustedes puedan calcular distintos puntos críticos. Entonces evalúan esta expresión en 0, 0. ¿Sí? 0x, 0y. Entonces acá le va a dar menos 9. O sea, el hessiano en el punto 1, que era un punto crítico,
les va a dar negativo. ¿Ven? Por lo tanto, al darle negativo, este es un punto de ensilladura. Le vamos a poner ya acá una E, ensilladura. Listo. Ahora hacen lo otro. Ahora evalúan el hessiano de nuevo, pero en el otro punto crítico, en el 1, 1. Y les da un valor el hessiano de 9. No importa si es 9 o es 20 o es 1.000.000. Lo importante es que sea mayor que 0. O sea, analicen el signo. Si es mayor que 0, el método les dice que hay un extremo allí. En el 1, 1 hay un extremo. Así que acá le vamos a poner una letra grande E. Ahí hay un extremo. Lo que yo no sé es si este es un máximo o un mínimo. Para hacer eso, recuerden que tenía que utilizar la derivada segunda con respecto a x 2 veces, que es esta, o la derivada segunda con respecto a y 2 veces esta, y evaluarlo en el valor s. Entonces, la derivada segunda, que ya la tengo calculada con respecto a y 2 veces, era ya menos 3. Para todo el dominio, para cualquier punto de dominio ya da menos 3. Entonces, si lo evalúo ahí, me va a dar lo mismo. Quiere decir que menos 3 me va a dar negativo. Por lo tanto, yo voy a tener en el punto 1, 1, que era el punto crítico, voy a tener un máximo relativo allí. Por eso. Bien, y luego me quedaría simplemente a los máximos mínimos relativos encontrar el valor de z. Entonces, en la función original, evalúo en el punto 1, 1, y me da z igual a 3. Entonces, concluyo en el punto M2, que es 1, 1, 3, tengo un máximo relativo. Y en el punto, ¿cuál era? El M1. El M1, que era 0, 0, y el otro valor, ¿cuánto daría acá? 5 medios. ¿Sí? 5 medios. ¿Qué hay ahí? Un punto de ensilladura. Es un punto de ensilladura. ¿Sí? Ensilladura. Bueno, ensilladura. Ya está. Bueno, ese es el ejemplo que hay acá en el libro, que les aconsejo que lo hagan ustedes en el coso. Acá hay otro más, hay otra ecuación, y ya está la respuesta. O sea, hay un solo punto crítico, les va a dar, y les va a dar que es extremo, y después les tiene que dar que es un mínimo relativo. Bien. Perfecto. Bueno, eso se trata. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Entendieron? O sea, los conceptos son, lo que yo pido como teóricos son sencillos. O sea, primero la parte esta de definición de lo que era extremo, con el análisis de incrementos, o sea, análisis del signo del incremento, y luego la parte esta de por qué para encontrar el extremo yo tengo que las dos derivadas se tienen que anular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en realidad no puedo encontrar solamente los extremos, se me meten también los puntos de ensillado adentro, y tengo que hacer un análisis de un valor que se llama hessiano, ¿sí? Tengo que analizar los signos del hessiano para saber si es un extremo o un punto de ensilladura. La demostración no la pedimos, yo la expliqué rápidamente. Y luego la otra condición, que es, acuérdense, la condición, esta es la 3, que es parte de la condición suficiente, que es evaluar cualquiera de estas dos derivadas. Y si en el punto extremo, no en la ensilladura, no vayan a cometer el error que en el 3 tomen los puntos de ensilladura.
ya los puntos de ensilladura les dio negativo y le decían no los tienen que tocar más. A la etapa 3 tienen que ir lo que dieron mayor que 0, ¿no? Allí, si es mayor que 0 hay un máximo, perdón, si es negativo es un máximo y si es positivo es un mínimo. Bueno, tengo que revisar una cosa y ya continuamos con la clase. Porque ahora viene un tema más que es máximo y mínimo condicionados. Espérenme un ratito. Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, no, lo que ocurre es que mañana es turno de examen. Tengo un turno de examen y quería saber si tenía alumnos porque es examen presencial ya. Y bueno, nada, no hay muchos alumnos. Bueno, cualquier cosa, si no puedo darles clase, les voy a mandar por autogestión. En principio, no nos encontramos acá mañana. O sea, mañana sí hay clase conmigo, ¿sí? Pero si pasa algo y no puedo estar porque tengo que tomar el examen, porque algún profesor me pide que tome examen, les voy a avisar por autogestión. Pero hasta ahora no hay problema. Bueno, el siguiente tema es máximo y mínimos condicionados, ¿sí? Bueno, lo explico desde acá, desde este punto vamos a explicar, desde este punto. Básicamente, lo explico desde acá, se estudian máximos y mínimos. Acuérdense, nosotros estudiamos máximo y mínimo sobre este tipo de funciones, ¿sí? Pero resulta ser que a la vez están condicionados ese máximo y mínimo, porque no solo tenemos que encontrar máximos y mínimos relativos de esta función, sino solamente quedarnos con los que cumplen alguna condición entre las variables independientes, ¿sí? O sea, fíjense, el z ya no corre acá, y la condición es entre las dos variables independientes. Entonces vamos a encontrar máximo y mínimo, pero a la vez que cumplan con una condición predeterminada entre x e y. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Al existir esa condición, solo una de las variables va a terminar siendo independiente. Generalmente es x. Pues la otra, por ejemplo, y pasa a depender de ella por medio de la condición. Veremos dos métodos para hallar máximo y mínimo relativo. Entonces, acá lo importante es entender que hay una función f sobre la cual tenemos que encontrar máximo o mínimo relativo, o sea, extremos. Y hay otra función, la función phi, que es la condición entre las variables independientes. Ustedes para los ejercicios siempre tienen que tener claro esto. ¿Cuál es la función f y cuál es la función phi? La f es sobre la que tienen que encontrar el extremo. O sea, la que tienen que derivar e igualar a 0 para encontrar el extremo. Y la phi es la condición que hay entre las dos variables independientes. Hay dos métodos. El método práctico, ¿sí?, que básicamente les dan la función f y la función phi. Entonces lo que van a hacer ustedes, van a despejar de acá la y, le va a quedar en función, llamémosle así, de x,
Y a esta que tienen acá, la van a reemplazar acá, y le va a quedar una función así. Y sobre esta tienen que encontrar el máximo mínimo relativo, ¿sí? Eso creo que ustedes ya lo vieron en análisis matemático 1, para encontrar máximo y mínimo relativo de funciones de este tipo, ¿sí? Ese sería el método práctico, ¿está claro? Pero muchas veces no se puede despejar así. No hay forma de despejarlo, ¿sí? O no conviene despejarlo, ¿sí? Hay veces que presenta dificultades, que dice acá, que resultan insuperables. Entonces, hay un método para encontrar, que es el método del multiplicador de Lagrange, ¿sí? En ese método multiplicador de Lagrange, básicamente decimos que son funciones compuestas. Entonces, tenemos la función f, tenemos la función phi, y básicamente decimos que z depende de x y de y, y a la vez las dos, tanto x como y, dependen de x, que sería la independiente. Y a la vez, esta función también es función compuesta. O sea, de la función phi, acá se borra un poco, la función phi depende de x y de y, ¿sí? Y a la vez, las dos estas dependen de x como función, como fórmula independiente, como variable independiente. Entonces plantea el concepto de derivación de función compuesta a las dos, a esta y a esta. Derivación de funciones compuestas. Entonces calcula. La primera hace función compuesta de esta, aplica regla de la cadena. Como yo estoy buscando un máximo o mínimo relativo, a esto lo igualo a 0. ¿Me entienden? Me queda solo esto, ¿sí? Por eso es eso que está ahí. Y también hago lo mismo con la otra, con la función phi, ¿sí? Pero la función phi es igual a una constante, por eso que me queda igual a 0, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces me quedan estas dos expresiones matemáticas aplicando regla de la cadena a cada una de ellas. Esta igualada a 0, ¿no? Y esta otra igualada a 0. Donde este valor que está acá, despejo de las dos. Eso despejo de ahí y despejo de acá. Despejo ese valor, igualo por ese valor y me queda una relación entre las derivadas de la función f y las derivadas de la función phi. Fíjense, esto es derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, derivada parcial de phi con respecto a x, derivada parcial de phi con respecto a y. Esa relación, hago pasaje de miembros, ¿sí? Elementos, y obtengo o creo un multiplicador de Lagrange. Ese multiplicador de Lagrange le voy a llamar lambda, ¿sí? Lambda va a ser igual al cociente de estas derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x dividido la derivada parcial de phi con respecto a x, o la derivada parcial de f con respecto a y dividido la derivada parcial de phi con respecto a y. A partir de allí, teniendo ese multiplicador lambda, vuelvo a las ecuaciones anteriores y me queda este sistema de ecuaciones con lambda. Fíjense, son todas derivadas parciales de phi y de f, igualada a 0. Y a esto le agrego la condición 2. A eso le agrego la condición 2, que era esta. Entonces, básicamente me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tiene
la condición para encontrar extremos. Acuérdense que en un lugar le pusimos igual a 0. Y a la vez, extremos condicionados. O sea, ese sistema, yo resuelvo ese sistema de ecuaciones y voy a encontrar la x, la y ahora la lambda de los puntos críticos. Esto me va a dar esa terna de valores. Puedo encontrar 1, 2, 3, 4 ternas, pero van a ser una terna, que van a ser todos puntos críticos y en algún caso van a ser extremos. Ese es el método, ¿sí? Ahora, se aprende un método para memorizar, ¿sí? Y ese método para memorizar se llama función auxiliar de Lagrange. Se memoriza de esta forma. ¿Qué ocurre? A mí me van a dar en el ejemplo la función f, ya les dije antes, y la función phi. Y yo creo una nueva función que es la función auxiliar de Lagrange, que se llama f. F va a depender de x, de y y de lambda. Ese f lo voy a construir como la función f más lambda multiplicado por la función phi. A esta función auxiliar de Lagrange, lo que voy a hacer, le voy a tratar de buscarle los extremos. A esta le tengo que encontrar los extremos. De eso se trata el método. Le voy a buscar los extremos. Por el método que yo ya conozco. O sea, obtengo todas las derivadas parciales. Como es una función que depende de x, de y y de lambda, tomo la derivada parcial con respecto a x, de esa función, ven, f, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a lambda. Fíjense lo que me da. O sea, la derivada parcial con respecto a x es la derivada de esto con respecto a x más lambda por la derivada de esto con respecto a x. La derivada con respecto a y sería la derivada de esto con respecto a y más lambda por la derivada de phi con respecto a y. Y la derivada de f de todo esto con respecto a lambda, esto da 0, y esto da, la derivada de lambda con respecto a lambda es 1, y me queda multiplicado por phi, por eso me queda eso. Esas serían las tres derivadas parciales, estas serían las tres derivadas parciales de la función auxiliar de Lagrange. Fíjense, se construye como con la función f más lambda por la función phi. La función phi es la función condición. Bueno, ¿qué se hace ahora? ¿Qué debo hacer con estas derivadas parciales? Con estas tres derivadas parciales, ¿qué tengo que hacer? Para encontrar el extremo. Igualarlas a 0. Igualarlas a 0. Las igualo a 0, a las 3, y me queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas van a ser x sub i, llamémosle, y sub i, y lambda sub i. Lambda después no me sirve a mí. A mí lo importante es que yo encuentre x e y. El par ordenado es x, y. Lambda es una variable auxiliar. Fíjense que es exactamente igual a esto. Es exactamente igual a esta parte. Es exactamente igual a esto, que era la parte teórica. Por eso es que es, digamos, más que nada una cuestión de memorizar. Se construye una función auxiliar de Lagrange, se calculan las derivadas y se iguala a 0. Y se resuelve ese sistema. Hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Por supuesto, igualado a 0. Acá está. Bueno, entonces, hablando del resumen, hablando del método de multiplicador de Lagrange, ¿sí? Dada la función esta f, que es lo que tenemos que encontrar en el extremo, tenemos la
función phi, que es la condición, se arma la función auxiliar de Lagrange, se le calcula la función auxiliar de Lagrange, se le calculan las 3 derivadas, o 4, no sé, depende del ejercicio, se iguala a 0, y se arma un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y se resuelve, ¿sí? Puede tener más variables, por ejemplo, acá están hablando de muchas más variables, ¿sí? Y por supuesto, entonces aparece una más, que es lambda. Acá aparece una más, que son todas las lambda, ¿sí? Bien. Y me queda un sistema, ¿no? Esto se resuelve por computadora. Acá hay un ejemplo. Ya es la hora. Bueno, acá hay un ejemplo que lo explico en la grabación de la clase, ¿no? Ya les voy a cargar la grabación de la clase de esta unidad. Hay un ejemplo de la caja de cartón, ¿sí? Y hay otro ejemplo de esto de los números. Hay 2 ejemplos, son 3 ejemplos en total. Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Perdón. Acá está la respuesta del ejercicio 2, esta es la respuesta del ejercicio 3, y acá está desarrollado completo el ejercicio 1, ¿no? Fíjense, queda un sistema, en este caso de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Y por método de sustitución, generalmente se va despejando lambda, ¿sí? Y se van igualando, se despeja por lambda, y ven acá desaparece lambda. De vuelta se sustituye lambda acá y desaparece lambda, luego se van por sustitución en distintas etapas y me queda esta relación. Y de esta relación, luego me voy a la última condición, ¿sí? Y saco el valor de z, y a partir de allí vuelvo de nuevo acá y encuentro todos los otros valores, el x y el y, el z, y el lambda, si quiero lo puedo buscar también, pero no viene el caso encontrar lambda. Así que en este punto es donde yo tengo el extremo, pero a la vez que cumple con las condiciones, ¿sí? La condición era esta, o sea, la función phi. Y acá tenía la función de f donde tengo que encontrar el extremo. Bueno, ya nos hemos pasado. Nos vemos mañana. Así que, si ustedes quieren, vayan viendo esto y mañana me hacen preguntas. Y mañana tendremos que ver la unidad 4. Así que yo les voy a pasar las clases de las 2 unidades ahora. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Chao, profe. profe. Suerte. Chao, profe, Gracias. gracias.